primero que vamos a necesitar va a ser linkear alguna legendaria de Aurín. En este caso yo voy a linkear el cetro y el cuerno de guerra. Voy a poner a la venta alguna de estas armas para tener un poco más de oro a la mano, ya que vamos a necesitar la siguiente lista de materiales para completar estos logros, que son 350.000 de karma, 10 piedras ámbar gris, 2500 notas de investigación más 75 oros, 100 esquirlas espirituales, también 200 piedras rúnicas de jade, 250 memorias de Aurín y 5 tréboles místicos por cada skin que vamos a desbloquear. Esto nos va a desbloquear las colecciones de facetas y vamos a seleccionar la faceta de persuasión y la faceta de fuego, porque vamos a hacer una skin de cada una, la de Primordius y la de Jormag. También nos va a llegar un correo de Leivas dándonos una explicación y diciéndonos que vayamos a verlo. Él se encuentra aquí, en la provincia de Seitum, en esta parte, en la cuevita con Aurín. Vamos a ir con él y vamos a comprarle las 4 astillas de Primordius y las 4 de Jormag. Una vez tenemos las 4 astillas, vamos simplemente a darle doble clic y doble clic. Primer paso de cada una de las colecciones. El segundo paso es matar al Mega Destroyer, el cual sale aquí. Monte Vorágine. Y hay que ir por aquí. Sale acá. Para esto tendremos que ir a derrotar a la garra de Jormag, el cual sale en esta zona, en el estrecho de Borjardskarcha, o en Bosque Llovizna, en el metavento de Bosque Llovizna, acá hasta el final. Cualquiera de esos dos funciona. El paso número 3 para ambas colecciones consiste en recoger recuerdos de cada dragón. Estos te los van a dar en las siguientes actividades. Además de todos estos eventos, la que me parece la forma más eficiente y más fácil de conseguir estas esquirlas es hacer los eventos en el mapa de Muerte del Dragón, ya que cualquier evento del mapa, cualquier evento te va a estar dando fichas para todas las skins. Entonces puede ser más fácil incluso hacer el meta evento al tener varios pre-eventos. Al final terminas más o menos con unas 100-120 fichas aproximadamente. Para ver el progreso de esto, basta con hacerle clic en el logro.
siguiente paso nos pide matar a Drakar con un arma de Aurín. Este aparece en la segunda parte del mapa de Yora. Hay que hacer unos eventos aquí y luego entramos con el jefe. Y listo, aquí se muere. Y ahora pide derrotar a uno de los dos legendarios que salen aquí en Draconis Mons. Y aquí tenemos a estos. Vamos a matarlo para continuar con la colección. Aquí está. Listo. Aquí está completado. Importante mencionar, hay que matarlo con el arma de Aurín. Ahí mismo lo dice el logro. Ahora nos va a pedir que hagamos una pequeña prueba de salto que se ubica aquí. Para llegar a este punto simplemente seguimos este caminito de la cueva por aquí en el mapa de Marca de Yora. Y al final vamos a encontrar un cristal, vamos a interactuar con él. Una vez entrando aquí, nos vamos derecho por acá y es en este cristal. No tiene nombre y se puede confundir un poco, pero es aquí. Una vez activamos todo, viene aquí la lucecita y llegamos al final. Importante, el mismo logro aquí te lo dice, no puedes utilizar teleports, monturas ni nada de eso. Y aquí ya nos dio el logro. Solo hay que hacer el jumping de manera normal, sin ningún tipo de ayuda. Lo único que pueden hacer es planear, eso sí. No es difícil, toma 3-4 minutos hacerlo. El siguiente nos va a pedir que hagamos un pequeño jumping en Cataratas de la Línea Arbórea, es decir, aquí. Es relativamente sencillo. Aquí les muestro el camino para que no se pierdan. Es aquí. Y hacia acá. Hasta este alijo si deja utilizar monturas. Y a partir de aquí, de esta parte donde inicia, ya no deja. Una vez subimos por aquí, a un ladito del cofre, vamos a interactuar con el cristal. Nos va a activar el logro y nos dice que no puede usar teletransporte, montar ni planeadores. Así que descartamos todas las habilidades que nos pueden ayudar para hacer este jump. Y llegamos aquí, no es para nada difícil. Aquí nos va a dar el logro y ahí al final está el cristal. Interactuamos con él y listo. Para el penúltimo paso vamos a necesitar ir con Leivas de nuevo para comprarle un objeto. Puede ser el que está en Piedra Arbórea o el que está acá. Cualquiera de los dos funciona. Nada más es ir a hablar con él y comprarle el objeto. En este caso voy a comprar los dos. Y ya se desbloquea el último logro, que es hacer una tormenta dracónica. Así que vamos a hacerla.
Y listo, aquí ya tenemos los logros, faceta completada. Y aquí tenemos el fragmento de persuasión prismática y el fragmento de fuego prismático. Y por último vamos a regresar con Leivas y ya nos va a vender los diseños. Diseño de arma, en este caso tengo estas dos desbloqueadas, pero solo tengo una fichita de fragmento de fuego. Entonces en este caso voy a elegir el cuerno de guerra de Primordius y el cetro de Jormag. Listo. Y así hemos completado esta travesía. Y eso sería todo. Terminamos. Ya en otro video les mostraré a detalle los efectos de las armas y los diseños a profundidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos.